Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, veterinarios, veterinarias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestra semana anestésica. Muchísimas gracias a todos y quiero saludar a cada uno de ustedes si es que nos está acompañando desde el inicio, ¿no? Muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar sobre emergencias, ¿no? Y qué es lo que nosotros podríamos hacer en caso tengamos alguna complicación durante el proceso anestésico. Entonces, por favor, cuéntenme si es que tenemos un buen audio. Yo me presento, yo soy Yares Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor. Les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Así que, por favor, cuéntenme desde dónde nos están viendo ustedes y si es que tenemos un buen audio. ¿Listo? Muy buenas noches, nos menciona Natalie. Buenas noches, nos menciona Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Joan, buenas noches. Acá tenemos a María José desde Colombia, ¿cómo estás? Joan desde Bolivia, Wilson desde Perú, Fernanda desde Uruguay, muchísimo cariño para Shanik desde República Dominicana, Alexander desde Venezuela, Irene Paola nos dice audio perfecto desde Venezuela, muy buenas noches, ¿cómo están? Boris desde Bolivia, Nicole desde Chile, Gina nos está saludando desde Colombia, muy buen audio, perfecto. Vale, también nos está saludando de Ecuador. Carlos desde Piura, Perú. Adriana desde Lima, Perú. Ulises desde León, Guanajuato, México. Un fuerte abrazo para todos los médicos veterinarios que nos están acompañando. Muy bien, qué gusto. Vamos a ponernos al día en esta sesión el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto el día de ayer? Pues nos habíamos estado enfocando en todo lo que correspondía a terapia del dolor. Así que muy buenas noches con todos. Vamos a hablar en esta oportunidad de emergencias y les recuerdo a todos que nosotros tenemos nuestra semana gratuita de la medicina anestésica. Así que muy buenas noches con todos. Vamos a profundizar en 4 temas para poder reducir el riesgo de muerte de nuestros pacientes anestesiados. Entonces, muchísimas gracias a todos, mucho cariño para ustedes, por favor saquen el mayor provecho a esta presentación, así que con muchísimo gusto vamos a ir empezando. ¿Listo? ¿Están listos? Yo creo que sí. El día de hoy vamos a hablar sobre emergencias en la anestesia, ¿ok? Vamos a hablar sobre las distintas complicaciones, riesgos, las más comunes que podríamos encontrar. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Les ha pasado, queridos veterinarios? Por favor, dejen en la casilla de comentarios las personas que nos están viendo en Facebook, en YouTube. Cuéntenos qué complicaciones han tenido durante un proceso de anestesia. ¿Qué cosas se les ha complicado de un momento a otro? ¿Qué quisieran conocer? ¿Qué quisieran aprender el día de hoy? El día de ayer habíamos hablado de terapia del dolor. Listo, hoy día nos toca hablar sobre emergencias en la anestesia. ¿Ok? Entonces, muy buenas noches con todos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta sesión? Pues en esta clase vamos a identificar las distintas situaciones de riesgo. ¿Qué cosa podría ser un riesgo? ¿Cuáles podrían ser los distintos cambios en el monitoreo de un paciente que está en un proceso quirúrgico? Las complicaciones más comunes que ocurren en la anestesia. Ahí esperamos contribución de parte de ustedes. Cuéntenos qué les ha pasado a ustedes y cómo podríamos proceder a resolverlos. ¿Ok? Entonces, para nosotros es un placer presentarles esta segunda sesión de la semana anestésica y quiero presentarles a nuestra profesora en esta sesión. En esta noche vamos a estar recibiendo a la doctora Carolina Álvarez. Muy bien, entonces, ¿cómo estás, Carito? Cuéntame si es que me escuchas bien, si es que tienes... Ahí está, ya te estoy viendo. Hola Yares, buenas noches a ti y a todos los colegas que nos acompañan en esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carito? ¿Qué tal estuvo la sesión del día de ayer donde hablamos sobre terapia del dolor? Estuvo bonita, ¿no? Sí, muy contenta. Espero que a todos les haya servido bastante y que igual hoy también les sirva bastante lo que vamos a hablar y obviamente enriquecernos, como les decía, con las experiencias de todos. Previamente tú y yo estábamos conversando un poquito sobre las complicaciones más comunes, ¿no? En algún momento yo te mencioné, ¿qué tan común es que el paciente anestésico tenga un paro cardíaco? Tú me dijiste, en realidad no tanto, ¿no? De repente nos puedes ir adelantando un poquito, ¿cuál para ti ha venido a ser, de repente en tu experiencia o en tus alumnos, cuál ha sido la complicación más común y de repente la que vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, realmente de las complicaciones más comunes casi siempre son prevenibles, de lo que vamos a ver hoy. Paro cardiorrespiratorio se pueden presentar y generalmente son pacientes que ya vienen deteriorados, que nos toca meter de urgencia, porque obviamente si no lo hacemos, pues sus probabilidades de vida van a ser muy pocas, pero digamos que dentro de todo el panorama, lo que más podríamos encontrar serían cambios en el electrocardiograma de esos pacientes. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a leer algunas de las respuestas que nos han estado haciendo los médicos veterinarios. Por ejemplo, David nos dice algo que a mí me ha pasado, algo que yo he visto, apnea. Antonieto nos está mencionando arritmias. También nos menciona Alexandra, disminución momentánea de la saturación de oxígeno. Por acá nos menciona Julio, paro cardiorrespiratorio, convulsiones, Simón bradicardia. Nos están mencionando acá reacciones adversas a drogas anestésicas. Mira, hay varias cositas, ¿no? Mira, hasta problemas de alergia, hipertermia maligna. Entonces, hay varios temas de los que vamos a poder ir profundizando acá. Dentro de la hora que tenemos, pues va a ser un agrado para nosotros poder compartirles esta información. Lo único que siempre les pedimos es para poder sacarle el mayor provecho a la disposición que tiene la doctora Carolina Álvarez, por favor. Tengan dónde apuntar, ¿ya? Papel, lápiz. Creo que lo tradicional es de apuntar a mano, creo que nos ayuda muchísimo más en el proceso de la recordación. Y si es que nosotros estamos, pues, desde el celular, no dudemos en hacer una captura de pantalla, pero apuntemos también, nos viene muy bien apuntar. ¿Ya? Si es que encuentran de repente alguna diapositiva que les pueda gustar de los que la profesora nos va a exponer el día de hoy, háganle una captura de pantalla y tómense la molestia, la pueden subir a sus redes sociales y nos pueden etiquetar @veterinarioemprendedor. Claro, tú estás como Anesbet en Instagram. Sí, como Anesbet Colombia. Anesbet Colombia. Entonces, si azulito. Ahí está, si la quieren conocer un poquito más a Carito, pues la pueden etiquetar en las historias que puedan subir el día de hoy. ¿Listo? Anesbet Colombia y a nosotros nos etiquetan como @veterinarioemprendedor. ¿Ok? Entonces, las personas que de repente es la primera sesión que tienen, la primera sesión en la que conocen a nuestra profesora, les quiero comentar que Carito pues tiene más de 10 años de experiencia dedicándose específicamente a lo que viene a ser anestesia. Es docente a tiempo completo, se dedica a todo lo que viene a ser las atenciones por derivaciones o porque ella trabaja en clínica de temas anestésicos, analgésicos y es directora de Anesbet Colombia. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos. Les recordamos que esta viene a ser una presentación, un abrebocas de lo que viene a ser un curso de mayor profundización. Anestesia 360, que es una clase que nosotros vamos a llevar en vivo con la doctora Carolina Álvarez. Entonces, si quieren conocer un poquito más al respecto, bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace de la descripción de este video. Recuerdo que el día de ayer algunas personas decían que no se podía acceder muy bien al enlace de la descripción del video, el enlace que hemos compartido en el chat. Lo hemos modificado. Si alguien tiene alguna complicación, nos escribe y nosotros le damos las alternativas para que puedan acceder. Es una capacitación de un mes, del 19 de abril al 19 de mayo, más que felices de que puedan conocer un poquito más, de que puedan profundizar con la doctora Carolina, de que ella pueda ser una guía para ustedes, sobre todo porque no hay muchos conocimientos al respecto. ¿Listo? Entonces, en Veterinario Emprendedor estamos poniendo nuestro granito de arena para poder darles un poquito más de capacitación al respecto. ¿Ya? Si quieren sacarle mayor provecho a lo que viene a ser anestesia, por favor, acompáñennos en nuestra sesión gratuita. Vamos a tener una hora para poder conversar. El día de hoy nos toca hablar sobre emergencias y, Carito, me avisa si es que ya podemos compartir tu pantalla para empezar con la sesión del día de hoy. Por favor, a todos los veterinarios que de repente todavía no nos siguen o que de repente no conocen qué es Veterinario Emprendedor, es la primera sesión que tienen ahorita en vivo con nosotros. Veterinario Emprendedor es una plataforma que se dedica a la capacitación de médicos veterinarios, tanto en aspectos de negocios como en temas de praxis médica. Así que si quieren conocernos un poquito más, pueden seguirnos. Les recomiendo a las personas que están en YouTube, por favor, denle like a este video, suscríbanse en la campanita para que les puedan avisar cuando tengamos más clases. Las personas que nos ven en YouTube, bienvenidos. Las personas en Facebook también, denos like. Y si consideran que esta capacitación le puede servir a alguien, por favor, serían tan amables de poder etiquetarlo.
Ahora sí, empezamos. Listo, ya estamos viendo tu presentación, Carito. ¿Ya? Y te dejo con los alumnos. Cualquier cosita, me avisas, yo estoy acá dándote el soporte. Perfecto, muchas gracias, Yares. Bueno, más que alumnos son colegas los que estamos acá presentes. Y bueno, para empezar a hablar de emergencias veterinarias, primero tenemos que tener dos puntos claves, y es que hay un alto porcentaje de muertes en anestesia que se van a producir por no advertir cambios en el monitoreo, y que hay dos situaciones bastante complejas que son tanto la inducción como la recuperación del paciente. Escríbanme en los comentarios si les ha pasado algo como esto, y es que el monitor no concuerda con el paciente. Yo siempre les digo a los estudiantes, chicos, el monitor se equivoca, el monitor ahí tiene interferencias, el monitor deja de funcionar, pero el paciente nunca nos va a decir mentiras. Entonces no dejen de mirar al paciente, no dejen de mirarle las mucosas, de tocarle el pulso, de mirar si está respirando. No, porque a veces el monitor puede hacernos creer que el paciente está mal cuando realmente está bien. Es difícil reconocer alteraciones en el monitoreo del paciente que puede agravar su estado, y parte de no reconocer todo eso que puede estar pasando en ese momento, pues obviamente va a repercutir en el que se complique durante el procedimiento o en la posterior recuperación. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a identificar situaciones de riesgo, complicaciones anestésicas y el correcto manejo de una urgencia anestésica. Generalmente vamos a tocar varios puntos de los que los colegas mencionaban al principio, pero muchas de estas van a ser previsibles. Entonces, vamos como a mirar qué puedo yo evitar en el paciente, y cuando pasa y no lo identifiqué, o cuando pasó por X o Y motivo, qué puedo hacer en esas situaciones. Mi mayor obstáculo, suena muy lindo y todo lo que dicen los libros, lo que me contaban los profes, pero de ahí a llevarlo a la práctica era como, no me concuerda, no sé cómo hacerlo, no todo está tan lindo, los electros generalmente no se ven como en los libros, por ejemplo. Entonces eso sí me causaba un poquito como de disgusto al principio. Ya después me puse más juiciosa, le paraba más bolas al paciente, bueno, más atención al paciente. De pronto estoy hablando muy en colombiano, le ponía más atención al paciente y empecé como a entenderlo un poco más. Entonces, reconocer lo que le estaba pasando al paciente era la primera parte, y la segunda parte era por qué le estaba pasando, porque yo podría tratar un problema cardíaco, podría tratar la saturación y subirle el oxígeno, pero ¿qué me estaba causando que ese oxígeno, esa saturación en el paciente se estuviera disminuyendo? Y la mayoría de complicaciones, vamos a ser sinceros, pues generalmente media hora, una hora de cirugía les va bien, pero en cirugías muy largas, hora y media, 2 horas, pacientes 3 horas de cirugía, ya empezamos a ver que hay un deterioro del paciente, o al menos eso es lo que nos muestra el monitoreo. En un mundo ideal, ojalá revisáramos minuciosamente al paciente. Como lo revisamos, entonces vamos a tener claro qué estrategia anestésica y analgésica vamos a usar. Ojalá todos fueran de fácil intubación. Ojalá tuviéramos monitoreo completo, saturación de oxígeno, CO2, electrocardiograma, presión no invasiva, temperatura. En algunos casos tenemos presión invasiva, que también es, ojalá pues pudiéramos aplicarlo en pacientes críticos siempre. En el mundo ideal, nuestro paciente va a estar estable toda la cirugía, la recuperación va a estar o va a ser satisfactoria, se va a despertar rápido, va a consumir alimento, se le va a dar regreso, se va a ir para la casa y todos vamos a estar súper felices. Ese es el mundo ideal. Algunos pacientes los podemos poner acá en este mundo ideal, donde todo fue muy fácil, le fue súper bien, los propietarios súper contentos y se fueron. En el mundo ideal, esta sería un monitoreo ideal, ¿cierto? Bueno, acá el electro, más que por que tuviera algo, realmente era más del monitor, pero tenía una frecuencia adecuada, tenía una presión, en este caso acá está la presión invasiva, y la estábamos comparando con la presión invasiva, donde eran similares con sus respectivas curvas, saturando en 100%, con una temperatura
aceptable. Y ahorita más tarde vamos a hablar de la temperatura. Acá falta la capnografía. Bueno, no, como tenía esta pantalla con la presión invasiva, se me quitaba la capnografía, pero también estaba muy bien y dentro de los parámetros esperados para ese paciente. Ese era mi mundo ideal y yo estaba súper feliz porque tenía hasta presión invasiva. En el mundo real, desde hace mucho tiempo, y acá les traigo ese artículo que aunque es un poco viejo, ya empezaron a preocuparse como, bueno, ¿qué es lo que pasa en la anestesia general? Vamos a evaluar cierto número de perros, 265, y vamos a ver qué es lo que más les pasa, las principales complicaciones que suceden. Primero, en nuestro mundo real no podemos evaluar a todos los pacientes, casi que llegamos el día, y ese día, si mucho, hemos podido ver los exámenes, y ya conocemos el paciente el día que llega, entonces nos toca hacer como una valoración rápida de esos pacientes y es ahí donde pensamos con errores en el proceder y más adelante les voy a hablar de un caso muy especial. No podemos hablar con los propietarios, no podemos explicarles detalladamente cuál es el riesgo anestésico, qué es lo que puede suceder durante la cirugía. Nuestro riesgo anestésico, aunque es anestésico, muchas ocasiones va a estar ligado a la parte de cirugía y hay cirugías que tienen un riesgo muy alto y obviamente pues todo va a repercutir en la parte anestésica. No es que el paciente no haya aguantado la anestesia, realmente hubo varios factores que lo complicaron, pero no todo es error de la anestesia ni sobredosificaciones. El paciente es un mundo y eso obviamente sería muy bueno podérselo explicar al propietario también. Características inadvertidas, se nos pasó leer algo en la historia, no nos lo contaron, no escuchamos el soplo de pronto, porque había mucho ruido, porque había que hacerlo rápido, porque había más pacientes esperando, entonces no fuimos muy precavidos o lo escuchamos con atención. No siempre tenemos todo el monitoreo, o no siempre todos funcionan, entonces los electrodos no cogen, la saturación no me coge, el infrarrojo está funcionando mal, no tengo el manguito correcto para ese paciente para poderle medir la presión. Y vamos a estar entonces frente a situaciones como bradicardia, hipotensión generalmente, pocos pacientes digamos que tenemos con hipertensión y muchas veces más asociado al dolor, hiper o hipocapnia y la hipotermia. Digamos que van a ser como nuestras principales complicaciones en los pacientes que están sometidos a cirugía. La recuperación es lenta, no saturan bien, nos toca ponerle oxígeno en la recuperación, se demoran para comer, se complican con gastritis por el ayuno. Y como se complican con gastritis por el ayuno, obviamente se baja la hipoglicemia, si nos complican nos los mandamos para la casa, les toca quedarse bajo observación y finalmente todos estamos preocupados por ese paciente. Créanme, a mí me ha pasado bastante. Ojalá tengamos como un espacito, creo que vamos a hablar por ahí también de la parte del ayuno, que es muy importante en ellos. Vamos a entrar como ya en materia. La saturación de oxígeno, generalmente donde colocamos el pulsoxímetro, que es esta pincita, esta me gusta más porque es más amable con los pacientes, en muchas partes está la del dedo, que es de uso humano, pues porque se adapta a nuestro dedo. Y cuando la colocamos en la lengua, por ejemplo, causamos un poquito como de laceraciones, la apretamos bastante, entonces me gusta más esta, que es más amable con los pacientes. ¿Dónde lo podemos poner? En la lengua, nuestro principal lugar, en el cachete del paciente, en la oreja, aunque a veces no nos coge bien, en los dedos también lo podríamos poner. En los perros a mí me gusta cuando no tengo acceso a la parte de la cara, colocarlo en el prepucio. Y en las hembras funciona muy bien también colocarlo en la mucosa de la vagina. ¿Qué nos va a interferir? Y por eso es que de un momento a otro empieza a bajar esa saturación de oxígeno. Cuando la lengua se pone fría, pasa mucho en los gatos. Cuando tiene mucho tiempo sobre la lengua, ese pulsoxímetro, obviamente ya ahí no hay irrigación, entonces lo quitamos y claro, ahí está el pedacito de lengua toda azulita porque ya se le fue la irrigación y nos empezó a bajar la saturación. Es cuestión de acomodar el saturador otra vez y de nuevo todo va a estar, vamos a ver cómo pasa de 88 a 99.
En los gatos a mí me gusta mucho, pues como la lengüita es muy chiquita, es más difícil, los pulpejos, entonces ahí acá les coloco la patita del gato. Desde que sean rosadas, todo es maravilloso. Cuando tenemos pulpejos negros, se nos complica un poco más la situación porque no nos va a coger también esa saturación. Perros pequeños y gatos siempre van a ser como nuestro talón de Aquiles en el monitoreo. Entonces nos toca buscar como puntos estratégicos. Cuando son negros, yo lo que hago es como colocarlos por acá en la mitad, en la falange, no en los pulpejos, sino en la falange, y muchas veces les coloco un poquitico de alcohol para que eso me ayude a hacer un poquito de vasodilatación y que me coja más fácil el pulso oxímetro. Entonces, aplastamiento, que estén muy frías, que sean de mucosas negras, de lengua negra, todo eso nos va a interferir. Solo pasa en nuestros pacientes. Alguna vez cuando estaba haciendo la práctica de la maestría en un hospital pues con anestesiólogos humanos, le pregunté a mi profesor, que era un anestesiólogo humano, que sonó algo racista, pero le dije, bueno, en las personas negras pasa igual y no se ve. Y me dijo, no, para nada, en ellas coge perfectamente, pero nosotros sí tenemos ese problema. Pacientes con mucho pelo, cuando son negros, cuando tienen mucosas pigmentadas, no nos va a coger bien. Y el error del equipo, obviamente que no podemos descartarlo. Algunas veces yo lo que hago también para evitar como ese, digamos, ese error del equipo es coger la lengüita y envolverla en una gasita con agua, que esté mojada con agua, no tiene que estar empapada, simplemente humedecida, y también va a favorecer mucho que nos coja muy bien ese pulso oxímetro. Y recordemos, ojalá tener una saturación igual o mayor a 95%. Si van de pronto teniendo alguna duda, nos van escribiendo. La hiper o la hipocapnia, ahí tenemos muy buenos artículos que nos hablan acerca de este parámetro y cómo ha evolucionado y la importancia en el monitoreo del paciente crítico, siempre teniendo como referencia, por ejemplo, a los médicos humanos. Esta es la curva de capnografía ideal, una maravilla, el tiempo de expiración, la meseta o plateu, el tiempo de inspiración, la pausa, y de nuevo vuelve y se repite. Esta sería una curva de capnografía perfecta. Algunos pacientes ventilando solo la logran, otros pacientes no, y de hecho a veces tenemos curvas bastante feitas, es normal, porque hay depresión del sistema respiratorio y necesitaríamos darle soporte ventilatorio. La capnografía para mí es una de las partes del monitoreo que me da más información, incluso mucho más que lo que podría darme el pulso oxímetro. Entonces, en este caso, yo puedo saber si no lo intubé bien, sino que lo intubé esofágico porque no me muestra nada en esa curva. Si se me extubó, el paciente se movió, tenía el tubo muy afuera, entonces estaba muy bien, y de un momento a otro empiezo a recibir algunas ondas pequeñas de un poquito de CO2 de ese paciente. Si hay una obstrucción del tubo, si el tubo se acodó, por ejemplo, cuando nos toca inclinar la cabeza del paciente, o cuando los dientes también ocluyen, en pacientes muy grandes pasa eso, y es que con los dientes se ocluye el tubo, entonces no hace una lectura correcta. Esta me gusta mucho, una hiperventilación, donde el CO2 va decayendo, empiezan a respirar más rápido, pero también está asociado, por ejemplo, a una falla cardíaca. Entonces, como el paciente está entrando en falla cardíaca, obviamente no hay un intercambio gaseoso normal, mi CO2, como no se está intercambiando, y obviamente el paciente va en depresión, pues también podría ir bajando. Obviamente no siempre ocurre así, en algunos casos podría incluso aumentarse por el acúmulo de CO2 en el paciente. Una hipoventilación, obviamente tendríamos que fijarnos en la frecuencia respiratoria de ese paciente. La reinhalación, que es lo que casi siempre vemos, y es que el monitor nos muestra que está reinhalando. Esta es la curva cero que ven acá, y cuando hay reinhalación, esta parte de la pausa inspiratoria no toca la curva cero y cada vez está más levantada, y el monitor nos dice está reinhalando. Ya hablamos de reinhalaciones de 5, 6. Acá seguramente si el paciente está reinhalando es porque ya tenemos que cambiar la calzodada de la máquina, ya está saturada, ya no me está captando ese CO2, así que el paciente lo que está haciendo es reinhalar de nuevo ese CO2.
Y en el broncoespasmo, en el que vemos una curva mucho más puntiaguda, que es raro verlo, no me ha tocado verlo, pero también sabríamos que estas puntas al final podría hablarnos de ese broncoespasmo. Me ha pasado que muchas veces en pacientes con tórax delgados, como por ejemplo los pastores alemanes, me pasa mucho, como en el tipo de galgos, en los greyhound, que son muy esbeltos, el tórax es, digamos, pequeño, angosto. Con los movimientos del corazón se me altera esta curva de capnografía. Y cada vez que hay una pulsación, yo veo que hay un movimiento anormal. Necesariamente no tiene que ser respiratorio, ya habría que mirarlo y mirar también el electro a la vez a ver si concuerdan en este caso. Esta curva de capnografía muy bonita, estaba haciéndole al paciente solo, estaba con un CO2 de 36, lo ideal es entre 35 y 45, con una fracción inspirada de 2, bien, muy buena presión, obviamente pues un paciente estable en este caso. Y también tenemos curvas no tan bonitas, ¿cierto? Que no hace una meseta, una plateu tan marcada, que son disparejas, muchas veces obviamente están respirando bajo, tienen una frecuencia respiratoria baja, pues en este caso estaba en 38, pero muchas veces se pueden incrementar por esta frecuencia respiratoria tan baja. Frecuencias respiratorias bajas van a aumentar el CO2 del paciente y la única manera de yo eliminar ese CO2 del paciente va a ser ventilándolo. Entonces, no tengo ventilador mecánico, ¿qué lo tengo que hacer? Hacerlo manual, empezar a ventilar a ese paciente. Y ustedes van a ver que en la quinta, en la décima ventilación que yo le estoy dando al paciente, ese CO2 puede bajar de 55 a 40. Pero son pacientes que van a estar muy dependientes de que los estemos ventilando, ¿cierto? Obviamente, todo va a depender de una correcta intubación, esa es como la parte principal, y de un correcto neumotaponamiento, porque a veces por estos laditos, ahí se me mete el otro video, por estos laditos del tubo se puede salir CO2, lo que también me podría estar, digamos, indicando una falla y la podría estar viendo en la capnografía. Para eso hacemos insuflación del balón que trae el tubo para hacer como ese neumotaponamiento de la vía aérea total. Factores que me van a aumentar el CO2, hipoventilación, como les decía, cuando tenemos un paciente con torniquetes y lo liberamos, también puede aumentar el CO2, obviamente porque hay una reperfusión de esa parte. Aumento de la temperatura, hipertermia maligna, sepsis. Siempre que tengamos hipertermia maligna, vamos a tener aumento del CO2, no siempre que tengamos CO2 porque nuestro paciente tiene hipertermia maligna, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Mal funcionamiento del respirador, no tenemos obviamente o no podemos descartar esta opción. Y un descenso de ese CO2 va a ser principalmente la hiperventilación, que sucede mucho en pacientes que se están superficializando, obstrucciones que no me permitan, de la vía aérea, que no me permitan una lectura correcta de ese CO2 expirado del paciente, edema agudo de pulmón, a nivel del sistema circulatorio, entonces shock cardiogénico, hipovolemia, un descenso del metabolismo, una hipotermia, va a estar muy relacionada, una acidosis metabólica, mal funcionamiento del ventilador nuevamente. Obviamente desconexión, extubación o obstrucción de la vía aérea también. Bueno, esto como con respecto a la hiper y a la hipocapnia, ahorita si tienen alguna de las podemos ir respondiendo. La hipotermia es otro punto importante, de hecho me parece súper importante y es un punto que podemos prevenir en el paciente. Durante la cirugía, ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de calor inadvertida. Hablamos de leve cuando es de 38,4 a 36,5, moderada de 36,4 a 34 y grave menor de 34. Yo he tenido pacientes en 33 grados centígrados y la recuperación ha sido bastante complicada. ¿Qué hay que hacer en este caso? Aplicar calentamiento activo. Muchas ocasiones cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, con los gatitos,
que sé que van para cirugías donde va a haber mucha exposición de cavidades como de tórax o de abdomen, lo que hago es tenerlos en la incubadora. Mientras tanto, que es una temperatura chévere, no vamos a causar una hipertermia en el paciente, pero parte de ese calentamiento activo va a tener entonces calentador de suero, guantes o suero calientes, mantas térmicas, cobijarlos o la manta de aire caliente. Con el calentador de suero, que parece una bombita de infusión, pero se le pega al suero, al venoclisis, sí lo calienta, es una maravilla, pero en mi experiencia solo funciona para pacientes que son grandes. ¿Por qué? Porque la tasa de infusión, la rata de infusión de los pacientes pequeños es como una gota en un microgoteo, una gota cada 6 segundos. A veces he tenido pacientes de una gota cada 10 segundos. Mientras que ese suerito caliente que va por el venoclisis llega al paciente con el cambio de temperatura del ambiente y el quirófano, que es bastante frío, le llega frío al paciente. Entonces, la verdad no es que haya mucha diferencia. Pero con pacientes grandes sí funciona porque es una gota cada 2, cada 3 segundos con un macro. Entonces, digamos que en ellos funciona mucho mejor. Guantes, suero caliente, lo he hecho cuando no tengo otra manera de calentar al paciente en quirófano, entonces caliento guantes pues los lleno de agua y los caliento en el microondas, o los sueros los caliento y también me los llevo, no se los coloco directamente al paciente porque los puedo quemar, pero sí coloco como una cobijita o un campo entre el paciente y el suero para transmitirles el calor. Tip importante, ojalá al lado y lado del tórax. Por el tórax está pasando toda la sangre del cuerpo, va a ser mucho más fácil poderlo calentar o al menos detener esa pérdida de temperatura. Mantas térmicas, tengo amores y desamores, depende de qué manta térmica. Las que son de resistencias queman a los pacientes o tocaría aislarlos bastante de esa manta térmica. He tenido pacientes quemados con manta térmica. Bueno, me acuerdo de un caso en especial de un gato que no le hice buen aislamiento de la manta térmica y el paciente se quemó. Obviamente fue un error no haber sido precavida con esto y no haberle colocado más cobijas o más campos entre esta manta de resistencias y el gato. En este caso era un gato. Cobijarlos. Cuando hacen laparotomías, cuando están haciendo una ortopedia, por ejemplo, si lo puedo cobijar, lo cobijo. Desde que no vaya a interferir con el campo quirúrgico, cobijo al paciente, lo tengo, obviamente va cubierto por los campos, pero debajo de los campos le coloco la cobijita y adicionalmente los sueros calientes. Y finalmente la manta de aire caliente, que es la que utilizan con nosotros en cirugía, que es una maravilla, que es esta que les muestro acá. No en todas partes las tenemos, pero se coloca debajo del paciente. Miren que está inflada por aire caliente y los mantiene calientes toda la cirugía, sobre todo porque está en contacto con la parte pulmonar. Entonces es muy chévere. Yo puedo regular la temperatura, por más alta que esté nunca me va a quemar al paciente porque es aire que está constantemente circulando y va a ayudar increíblemente a los tiempos de recuperación de esos pacientes. La hipertermia, acá hablamos un poquitico de lo que mencionaba uno de los colegas. Raramente tenemos sobrecalentamiento. Yo tengo sobrecalentamientos en un quirófano con aire acondicionado y ha sido principalmente en animales de mayor tamaño y peludos, que son muy peludos y son muy gorditos. Esos animales muchas veces ni les coloco nada, o si tengo la manta no les coloco manta porque tienden incluso a mantener temperatura y entran muy bien 38.5 o incluso aumentar la temperatura. Entonces los dejo como quietecitos. Y tenemos los casos de hipertermia maligna muy raros. He tenido 2 en mi experiencia. Con la hipertermia maligna pasa algo y es que es un desorden farmacogenético que tiene que ver con el receptor de la rianodina y con el cromosoma 19. Entonces, de por sí, el perro ya llega con su defecto genético. No lo sabemos,
no tenemos cómo controlarlo, y uno de los disparadores de esa hipertermia maligna es el uso de halogenados, en este caso el isoflurano. Está descrito en gatos, en perros, en personas y en cerdos, esta hipertermia maligna. Bueno, ahí se los coloqué, anormalidad en el receptor de la ranodina, y hay otro canal involucrado que se llama dihidropiridina, si no estoy mal. Ambos tienen que ver con la salida de calcio del retículo sarcoplasmático, lo cual va a causar una rigidez muscular y producto de esa rigidez una hipertermia en el paciente, que va a ser fatal. Idealmente tratarlo con dantrolene. Nunca lo he visto en mi vida, no he tenido acceso a él. El último paciente que recuerdo, bueno, una estaba muy chiquita, estaba como apenas empezando la carrera, pero pues eso fue lo que sucedió. Y el otro paciente salía de un procedimiento diagnóstico, empezó con hipertermia, empezó con aumento del CO2, no, obviamente en este caso pues no funciona ningún antipirético, ningún relajante muscular. Empezó con sangrados debido pues a la hipertermia y finalmente se murió en quirófano. Entonces ahí sí no tuvimos nada que hacer, algo que no podíamos controlar, no podíamos saber. De hecho se habla de 1 en 100.000 casos y pues no sé si decir que afortunado o desafortunada que me tocó, pero digamos que tuve la oportunidad de ver este proceso. Hay procesos de hipertermia en gatos que se han descrito por el uso de algunos opioides. Mañana vamos a hablar algo de eso, en el cual utilizamos métodos físicos para disminuir esa hipertermia, pero digamos que no me ha tocado en gatos ver pues, la hipertermia maligna como tal. Dentro del electrocardiograma tenemos principalmente bradiarritmias, bradicardia. Puede que esté bradicárdico, no necesariamente está haciendo arritmias, pero muchos cuando empiezan bradicárdicos inician con las arritmias, ¿cierto? Y de la mano de las bradiarritmias y de la bradicardia están los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos los bloqueos de primer grado, generalmente no los vemos muy bien, no los diagnosticamos porque simplemente no se salta ninguna contracción ventricular, no hay distanciamiento de las ondas, más que una leve entre la onda P y la onda Q, pero digamos que no es muy fácil verlo en el electro que tenemos en el monitor. Y están los de segundo grado, que esos son mucho más comunes, el MOBIS tipo 1 y MOBIS tipo 2, en el cual en el MOBIS tipo 1 lo que pasa es que la onda P se va distanciando cada vez más de el complejo QRS, y en el MOBIS tipo 2, bloqueo de segundo grado, ya tenemos es que aparecen ondas P sin complejos QRS. A mí, en lo personal, me ha pasado más los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, MOBIS tipo 2. Eso es lo que más he visto. Seguramente se me ha pasado que había un tipo 1 y no le puse mucha atención y terminó haciendo un bloqueo tipo 2, en el cual obviamente ya era demasiado obvio. Ambas, bradicardia, bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, responden muy bien a la atropina. Qué pena acá. Saco el gatico de la pantalla. Y quería, con respecto a eso, mostrarle algunos casos. En este caso, por ejemplo, hay un labrador de 5 años, sano, con una arritmia cardíaca, se los voy a poner, con bloqueo MOBIS tipo 2. Acá se empieza a ver la arritmia. Ay, bueno, no vi el bloqueo. Ahí se me fue el MOBIS tipo 2, pero sí estaba haciendo la arritmia, pues que podemos ver entre el distanciamiento de los complejos QRS, que es bastante obvia. Y miren que marcaba desde 122 cuando estaba normal y se bajaba a 98, ¿cierto? Arritmia, e incluso pues este no estaba tan bradicárdico como otros pacientes, era un paciente sano. Acá sí, este es un mestizo de 10 años, también sano, con una arritmia cardíaca sin premedicación previa.
que era lo único que pasaba, era un perrito viejito, ¿cierto? Entonces, miren, la arritmia muy marcada, sin premedicación previa. Hablo, por ejemplo, de medicamentos que podrían llevarnos a que esto sucediera. Miren esta arritmia, en ningún momento se ven bloqueos tipo 1 o bloqueos tipo 2, pero sí una arritmia marcada en el paciente. Incluso en este caso, pues el pulso estaba pegado al pulso oxímetro, me decía que tenía 100, 103, 101 de cardíaca. Cuando tenemos este tipo de pacientes hay que mirarlo obviamente muy desde todo, de mirar cómo estaba la presión de ese paciente. Acá no se los puse, pero cuando yo tengo disminución de la presión, obviamente hay que empezar a tratar el paciente, pero cuando tengo una bradicardia sin arritmias, solamente una bradicardia con presiones normales, espero. Esos latidos cardíacos, esas contracciones cardíacas están siendo suficientes para que el paciente pueda tener un buen gasto cardíaco, ¿cierto? No se ve comprometida la presión media, que es la que nos habla de la perfusión de los tejidos, así que espero, si en algún momento mi paciente empieza a caer ese gasto cardíaco, empieza a caer esa presión, ya sí intervengo con fluidos inicialmente, sino con medicamentos. Está este otro caso, es un mestizo de 8 años, también sano, con una bradiarritmia marcada, y aquí sí había, mírenlo acá, un bloqueo tipo 2 en el paciente. En este tuvimos premedicación con alfa-2, desmetomidina, en este caso. Tanto la silaxina, bueno, todos los alfa-2 realmente pueden provocar estos bloqueos tipo 2 en los pacientes. Entonces, eso es de lo que yo les hablaba cuando les decía, es previsible. Si yo sé que lo voy a premedicar con un alfa-2, yo podría esperar que al paciente le pasara esto. Y acá me voy a detener un poco acerca de la medicación del paciente. Yo no soy amiga de colocarle dexmedetomidina y colocarle atropina, porque finalmente la atropina es un medicamento que utilizamos en urgencias. Cuando yo sé que mi medicamento puede causarle a mi paciente este tipo de anormalidades, busco otras opciones medicamentosas que me ayuden o disminuyo las dosis para bajar la probabilidad de que me pase esto. ¿Qué pasa? Cuando yo premedico una vez con atropina, si en algún momento durante la cirugía llegara a necesitar el uso de atropina porque mi paciente se puso bradicárdico, el efecto no va a ser tan bueno como si fuera la primera vez que lo pusiera pues en este paciente. Entonces, es esperable que con alfa-2 mis pacientes hagan bloqueos de segundo grado, que se pongan bradicárdicos, que me hagan bradiarritmia. En este caso, como yo sé que era por el alfa-2, pues me tomé el tiempo de grabar el video antes la academia que cualquier otra cosa, entonces grabé el video y ya dije, listo, vamos a colocarle atropina al paciente, vamos a colocarle este anticolinérgico y vamos a mejorar esa frecuencia cardíaca del paciente. Generalmente a veces me marcaba, estaba en 58, 60, 70, varía mucho, porque no, digamos que no es continuo, así que el monitor también se enreda un poco con eso. Bueno, se me olvidó lo que les iba a decir, si me acuerdo se les digo más adelante. Y este es otro caso clínico, un mestizo de 3 años, sano, el cual tenía un bloqueo muy marcado, 1, 2, 3, 4, contracciones auriculares sin contracción ventricular, una frecuencia cardíaca que me marcaba el equipo en 50, 52, y casualmente siempre que esto pasa se pierde la saturación, se pierde la presión del paciente. Es lógico, no está habiendo eyección de sangre, no está habiendo presión sistólica. Acá obviamente si no lo tratamos el paciente se puede morir y va a haber una premedicación en este caso con alfa-2. ¿Qué pasa con esas premedicaciones para bueno, acá no era electrocardiograma, era electroretinografía? Hay medicamentos que sí o sí para encefalogramas, y para retinografías en los que necesitamos que el paciente
o que la medicación que le vamos a poner al paciente no vaya a interferir con la medición de las ondas, en este caso para un electroencefalograma, y en el caso de la retinografía necesitamos que el paciente, el ojito se le mantenga lo más central posible y no se vaya ventromedial. Entonces, para ambos casos generalmente usamos alfa 2 porque nos da muy buena relajación, porque el paciente se deja manipular, pero uno sufre todo el tiempo del procedimiento porque la mayoría de pacientes hacen esto, una bradicardia marcada con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Que no podemos revertir el medicamento o no podemos colocar la atropina hasta que no termine el proceso. Solamente si vemos que está muy grave, que no podemos seguir, que se pone en riesgo realmente la vida del paciente, decimos, doctor, no puedo, hay que revertirlo, está muy mal, está muy hipotenso, se puede morir, así que hasta acá llegó el procedimiento. En este caso, ya estaban acabando, así que listo, no hubo mucho problema. Yo soy de las personas que generalmente si no tengo cómo revertir la medicación, no la uso por ese tipo de urgencias. En los gatos, sí les puedo decir, en los gatos sí me gusta mucho usar alfa 2 porque manejan una frecuencia cardíaca muy alta, entonces sí baja la frecuencia cardíaca, pero no tanto. Entonces, gatos con frecuencias de 160 se pueden bajar a 120, 100 y es suficiente para que mantengan un gasto cardíaco. Entonces en ellos es muy raro ver este tipo de bloqueos o de bradicardias tan marcadas. Entonces en ellos sí me gusta mucho en cuanto a esa parte el manejo con alfa 2. Y esto se los coloco porque acá les estaba grabando un videito de un paciente para ventilación. Ya estaba todo súper bien, acabamos el procedimiento, me dio tiempo de hacerles el video. El monitor, si alcanzan a ver, tiene una curva de caminografía preciosa, un C2, en 23, ya ahí lo estaba determinando de despertar, 99, 70 cardíaca. En general estaba bien, frecuencia respiratoria estaba comenzando a subir y le habíamos hecho una cirugía que era una osteosíntesis de radio y ulna con un bloqueo del plexo braquial izquierdo. El paciente le fue súper bien, digamos que para el video no se ve tan bonito, pero le fue demasiado bien en la cirugía y cuando está en recuperación, esto es lo que me manda la médica. Yo lo saqué respondiendo a estímulos, lo saqué respirando, ventilando por sí solo, con buena frecuencia cardíaca, con buena frecuencia respiratoria, con buena temperatura. Me acuerdo que salió en 37 y a las 2 horas me manda el video y me dice, esta es la cardíaca del paciente, muy bradicárdico, arritmias, y esta era la saturación del paciente en 90. Entonces yo empiezo, bueno, y no despertaba, seguía como si todavía estuviera saliendo de la anestesia en ese proceso de recuperación, pero muy dormido. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué dentro de todo, qué fue lo que pudo haber pasado que yo no lo advertí en el paciente? Y yo siempre les digo, los que hacemos anestesia, acá todos hacemos anestesia, las complicaciones existen, pero si el paciente llega a complicarse y llegar a morir, obviamente que no pase de largo, sino que de eso que pasó aprendamos también para no cometer el mismo error. Así que uno empieza a pensar, listo, está bradicárdico, le hice un bloqueo del plexo. Puede que haya habido una absorción de lidocaína de la cual yo no hubiera advertido, no nos hubiéramos dado cuenta hasta que estuvo en recuperación y eso disminuyó la frecuencia cardíaca del paciente. Es una opción, ¿cierto? O el paciente estuvo en ventilación, está saturando súper bajito, puede que sea porque todavía se encuentra muy dormido, pero puede de pronto hacerle algún daño, algún barotrauma, algún volutrauma con la ventilación mecánica que haya dañado algunos alvéolos y que por eso esté saturando tan bajo. Entonces empezamos a pensar qué pasa. Obviamente lo primero que le dije, yo coloqué la atropina, ¿cierto? Hay que revertir eso, coloquemos la atropina al paciente. Le pusimos atropina al paciente y esto fue lo que pasó, pasó de estar comatoso a despertarse. Algo como loquito para mi gusto, de pronto un poco disociado del medio sin haberle colocado ketamina en este caso. Y después, a la media hora me dicen, está otra vez así.
no responde a estímulos, otra vez bradicárdico, muy quedadito, tocaba estimularlo bastante y obviamente en este punto estaba muy hipotérmico, estaba en 34. Se bajó la temperatura en la recuperación, de hecho ahí está con guantecitos en las patas para tratar de calentarlo y está con las bolsas calientes. Así que, ¿qué le pasó a este paciente? Entonces se evaluó ventilación mecánica, absorción del anestésico local inadvertida. Lo peor que me puedo haber imaginado, yo, bueno, le coloqué bupivacaína, la bupivacaína es cardiotóxica, está haciendo algún problema a nivel cardíaco, pero tampoco había algo que no me cuadraba mucho con el paciente y no descartamos el problema neurológico. Finalmente, esto fue el paciente al otro día, en el cual se nota un movimiento leve de la cabeza y hablando con cosas que nunca nos cuentan porque no vemos a los pacientes antes, hablando con el propietario después, dijo que había tenido moquillo. Él había omitido esa información, pero mencionó que había tenido moquillo y algo de lo cual yo nunca supe hasta que empezamos a mirar por qué parecía algo más neurológico, era que en la sedación por RX había convulsionado y había convulsionado casualmente y le habían puesto ketamina. En este momento yo no le había puesto ketamina, no le puse ketamina, no convulsionó, pero sí había algo neurológico como el movimiento de la cabeza en este video que nos llamaba mucho la atención. Movimiento que no advertimos antes porque llegó muy nerviosa a cirugía, llegó caminando, entonces obviamente era como, por favor, no me cojan, no me canalicen, no me toques mucho, así que estas cosas leves, por ejemplo, no podíamos verlas en ese momento. El paciente en ese momento se fue ya para la casa, se fue bien, se fue estable. El día después, por la noche, el propietario reporta que convulsionó. Entonces, si hay algo neurológico o no, yo pensaría que sí, y que obviamente tuvo que ver con esa parte de haber sufrido moquillo, de la cual no estuvimos enterados antes. Y de la cirugía súper bien, no le dolió nada, se fue muy bien para la casa por esa parte, pero sí estuvo complicado. Esta curva de disociación de la hemoglobina se las traigo a colación porque engloba todo lo que es el paciente en cirugía realmente. Acá tenemos la saturación de oxígeno en un 100% y acá la presión arterial de oxígeno. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si mi saturación baja de 95? Resulta que de 95 para arriba, yo estoy garantizando que la presión de oxígeno de mi paciente sea de 80, la presión arterial de 80 hacia arriba. De hecho, estamos dando oxígeno 100% en cirugía, así que yo he tenido pacientes con presiones arteriales de 200, de 300, lo cual es normal cuando medimos gases arteriales, ¿cierto? Pero cuando tenemos, lo voy a colocar el ejemplo con la temperatura, por ejemplo, esta es la curva normal, la morada. Cuando tenemos una disminución de la temperatura marcada, esta curva se desplaza hacia la izquierda. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, resulta que el oxígeno va a tener más afinidad por la hemoglobina y no se va a separar para ser entregado a los tejidos. Cuando el paciente está hipotérmico, empezamos a ver después de 1 hora, 2 horas de cirugía, que la saturación pasó de 99 a 93, 92, y que lo cambiamos de posición, como les explicaba ahorita, el pulso oxímetro, pero que no hay una mejoría notoria de ese paciente. Vamos a ver la temperatura, es un paciente que está con la temperatura muy bajita. Mientras que si mantenemos la temperatura o tenemos un aumento de temperatura sin hablar de una hipertermia, va a haber un desplazamiento de esa curva hacia la derecha. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, el oxígeno tiene más afinidad por los tejidos y se despega más fácil de la hemoglobina para ser entregado. Entonces, hay varios factores que pueden influenciar en que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. En el caso del movimiento hacia la izquierda, por ejemplo, de que se quede pegado el oxígeno a la hemoglobina, va a ser una disminución de hidrogeniones, o un pH mayor a 7.4, disminución del difosfoglicerol, que es un metabolito anaerobio en el paciente, disminución de la temperatura, disminución del CO2 del paciente. Mientras que sea un aumento de los hidrogeniones, aumento del difosfoglicerol, aumento de la temperatura y un aumento del CO2, son factores que van a favorecer la entrega de oxígeno
hacia los tejidos. Entonces, es obviamente muy importante durante la cirugía poder mantener como la homeostasis del paciente lo más cercano a que si estuviera despierto en este caso. Y uno de los factores que más podemos controlar va a ser la temperatura del paciente. Bueno, yo creo que hoy no estuve tan cogida del tiempo. En conclusión, para todos, es necesario indagar los detalles mínimos del paciente y hacer una valoración previa, ojalá minuciosa, así sea la primera vez que lo veamos. El pronto reconocimiento de los signos clínicos del paciente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿cierto? Reconocer lo que dice el monitor, pero compararlo. Y acá me voy a parar un segundo, y es que muchas veces el monitor me está marcando 50 de frecuencia cardíaca y yo miro el trazo del electrocardiograma y digo yo no es real, ese electro es como de 120. Claro, cuando lo vuelvo a acomodar, cuando vuelvo y acomodo los aparatos o cuando muevo el monitor y lo configuro nuevamente, me aparece 120. Bueno, o algo cercano a 120. Entonces, muchas veces hay que mirar detenidamente tanto el monitor, pero siempre mirar el paciente, siempre tocar el pulso como tal. No tenemos presión, pero tengo el paciente. Puedo tocarle pulso femoral, puedo tocarle pulso metatarsiano, puedo tocarle el pulso radial y saber si esa presión me está llegando a las extremidades del paciente. Puedo mirar las mucosas de ese paciente, puedo auscultar el paciente durante la cirugía. Reconocer el mecanismo de acción de los medicamentos ayudará a prever situaciones anormales en el monitoreo del paciente, como es el caso de los alfa-2. Obviamente hay muchos medicamentos que pueden provocar bradicardia, como la cepromacina, como las fenotiacinas combinadas con opioides, sobre todo opioides puros, que son los que más depresión cardíaca y respiratoria pueden causar en ellos. Pero digamos que estos 3 factores y muchos de ellos van a ser previsibles y van a ser, yo puedo evitar que sucedan si desde el principio voy en la cabeza con qué voy a hacer, mirar al paciente constantemente, calentarlo previamente, tener ya listos los guantes con el agua caliente o cobijarlo, mirar dónde voy a colocar el monitor para que no vaya a haber interferencias. Y bueno, con respecto al monitoreo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando el paciente, cuando están trabajando en abdomen, que tendemos a colocar acá en Colombia sería uno de los caimancitos del electro, se coloca en la parte inferior izquierda, que es de color rojo. Sé que cambia en algunos países. Cuando van a trabajar abdomen, como a veces el cirujano moviéndolo, lo puede despegar. Lo que hago es subir esos electros, esas pinzas del paciente. Entonces lo coloco, por ejemplo, en el cuello y la quirilla en la parte inferior izquierda la subo hacia la axila izquierda de ese paciente. Así que corres como si corriera ese triángulo hacia adelante del paciente y me va a funcionar, o el trazo va a ser prácticamente igual. Entonces son como algunas cositas que podemos ir organizando en cuanto al monitoreo del paciente para poder trabajar con esas posibles urgencias que se nos puedan presentar. Bueno, eso era como todo por hoy. Obviamente, cuéntenos qué les ha pasado, cuáles preguntas tienen, si yo les puedo ayudar, con muchísimo gusto. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Carito, por tu disposición, por poder acompañarnos en esta noche y poder atendernos sobre todo en este tipo de preguntas. Veo varias preguntas muy interesantes que vamos a responder al finalizar esta presentación. Veterinarios, si es que fueran amables de poder unirnos, no en palmas, sino al menos en comentarios, que creo que a Carolina le va a encantar poder leer qué es lo que les pareció esta presentación de esta noche, ¿no? Muchísimas gracias, Carito. Igual creo que lo más importante es siempre poder encontrar la perspectiva que de repente no se puede encontrar en un libro, ¿no? Y si es que estas clases gratuitas pueden apoyar en eso, pues enhorabuena. Por ahí, muchísimas gracias. Veo muchos comentarios bonitos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias. Qué buena ponencia. Excelente la información. Gracias, muchísimas gracias. Qué bonito, listo. Ok, entonces vamos a resolver algunas preguntas puntuales, ¿ya? Como les estábamos mencionando, nosotros tenemos una capacitación con la doctora Carolina Álvarez. Ella hace una profundización en todo lo que viene a ser anestesia y nosotros queremos presentarles esta capacitación. Se llama Anestesia 360. Si gustan acompañarnos, bienvenidos, ¿ya? Si no quieren acompañarnos, no hay ningún problema.
Hasta este momento culminó nuestra sesión gratuita. Nosotros les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. Si gustan abandonar la sala, no hay ningún problema y nos vemos mañana en nuestra sesión de anestesia en gatos. Muy bien, las personas que quieran conocer un poquito más sobre Anestesia 360, lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que tienen en la descripción de este video o al enlace que acabamos de compartir en el chat de los comentarios. ¿Listo? Si quieren acompañarnos un poquito para profundizar más, para saber un poquito más quién es la doctora Carolina Álvarez, qué es lo que ella en qué nos puede ayudar, qué es lo que podría, digamos, guiarnos dentro de sus conocimientos y nosotros poder dominar cada vez más la anestesia, pues bienvenidos. Entonces, lo primero que les preguntaría es, ¿quieres tener bajo control a tu paciente anestesiado? Estábamos hablando desde el inicio, desde el saque, la doctora Carolina dijo, cuéntame si es que tienes algunos inconvenientes porque tu monitor te está mencionando algo que tú no estás viendo en tu paciente. No te está leyendo la respiración o te dice que si respira cuando de repente tienes algunas que otras complicaciones, ¿no? No te satura bien el oxígeno, etcétera. Entonces, esas discordancias sería bueno si las supiésemos manejar. Para eso necesitamos que identificar correctamente cuáles son esos equipos anestésicos que necesitamos y cómo utilizarlos correctamente. Y acá en Anestesia 360 vamos a profundizar sobre ello. Y tener las distintas alternativas para poder combinar fármacos. ¿Ok? Entonces, si quieres conocer un poquito más, te quiero presentar este video donde te hablamos un poquito de Anestesia 360. Anestésica con la que muchos colegas veterinarios empiezan su carrera, muchas veces es muy simple y sus alcances muy generales, lo cual dificulta practicar la anestesia tanto en la clínica como en la cirugía. Bien, pues hoy vamos a cambiar eso. Nuestros principales obstáculos son el gran riesgo de que el paciente anestesiado llegue a fallecer y el miedo a agravar enfermedades ya existentes o producir nuevas por un mal manejo anestésico. Y si te enseñamos métodos para que todo esto esté bajo control, te damos la bienvenida al programa de capacitación online Anestesia 360, específicamente dirigido a médicos veterinarios clínicos, en donde aprenderás desde cómo hacer una evaluación anestésica correcta hasta el manejo de pacientes complicados, identificando riesgos individuales y la preparación para los mismos. Muchos médicos veterinarios no tienen un manejo adecuado de un paciente con dolor. Hay mucho desconocimiento sobre analgesia y una duda constante son las alternativas en medicamentos a colocar. Por eso armamos el módulo Manejo del dolor, analgesia perioperatoria, analgesia multimodal, en donde el estudiante será capaz de reconocer el dolor agudo y crónico, implementará terapias analgésicas y según la farmacología adecuada a dosificar, irá desarrollando criterios anestésicos según lo que requiera su paciente. El bloqueo anestésico es uno de los temas menos abordados por el clínico, ya que es muy poco conocida la técnica y sus ventajas. En nuestro módulo de bloqueos anestésicos, conoceremos las técnicas de anestesia regional, las estructuras anatómicas, revelaremos las técnicas de mayor eficacia con detalle de cómo hacer cada paso y estudiaremos el uso de equipos como neuroestimulador y el ecógrafo. También contamos con los módulos de TIVA, anestesia total intravenosa, y PIVA, anestesia parcial intravenosa. Aquí descubrirás la importancia del despertar del paciente anestesiado y su injerencia en su recuperación quirúrgica, pues vamos a fortalecer tu criterio sobre qué estrategia es más conveniente y en qué casos, con una correcta valoración, protocolos y consideraciones para despertar al paciente, manejo adecuado de TIVA y PIVA, y diseñaremos planes de seguridad para tus pacientes. Si necesitas un mayor espectro de alternativas en sedación, las clases de anestesia inhalatoria, anestesia balanceada, ventilación mecánica, sedación y tranquilización, inducción y premedicación te permitirán comprender los diversos mecanismos de acción de anestésicos y su repercusión en el paciente. Identificarás ventajas y desventajas de los mismos para escoger la mejor terapéutica según la casuística que se te presente. Y bueno, esto es solo el inicio. Lo mejor de todo esto es que en este curso online te enseñaremos lo que en los libros no aparece. Casos específicos como anestesia a diabéticos, cardiópatas, braquicéfalos, gestantes, fracturados, tejidos blandos, etc.
Nuestro mayor objetivo es que reduzcas el riesgo de decesos por no saber qué consideraciones individuales debes tomar. Ten bajo control a tu paciente anestésico. Apóyate en los nuevos métodos de medicación que aprenderás aquí en Anestesia 360. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Y entonces, señoras y señores, para todas las personas que quieran conocer un poquito más sobre nuestra capacitación, lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que tienen en la descripción de este video, el enlace que acabamos de compartir en el chat. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en Anestesia 360? Desde la evaluación anestésica, desde que llegue el paciente, y si es que está dispuesto o no para poder ser anestesiado, hasta el control en el quirófano. Y nosotros vamos a enfocarnos en todos estos temas que ya les acabamos de presentar. Por eso, nosotros estamos entregándoles un certificado con un aval internacional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan anestesiar a pacientes complicados, pacientes que tienen problemas renales, hepáticos, cardíacos, etcétera, que puedan combinar correctamente las distintas familias de fármacos anestésicos, que conozcan sus dosis, que puedan actuar ante las emergencias, como lo que acabamos de conversar en esta sesión, pero con mucha mayor profundidad, y que puedan conocer cuáles son los equipos necesarios y cómo utilizarlos, para que realmente la tecnología sea una ayuda y no sea una desesperación. ¿Ok? Entonces, ya están conociendo a la doctora Carolina. La idea es que la doctora Carolina pueda ser una guía para ustedes. Ella tiene más de 10 años dedicándose a anestesiología, entonces sabe realmente bastante y seguramente ya se ha enfrentado con muchas casuísticas que por ahí a ustedes les ha sorprendido. Seguramente ella ya va a poder tener una noción de cómo guiarles a poder manejarlas, a poder enfrentarnos a ellas. ¿Ok? Anestesia 360 te incluye acceso de por vida a esta capacitación. La compras hoy día y la vas a poder ver igual dentro de 5 años. Constantemente nosotros estamos haciendo actualizaciones a nuestras capacitaciones, así que esto lo vas a poder tener de por vida. Carolina es reconocida por ser una profesora, además de disertante, y tenemos también nuestro certificado internacional con aval de Conservet. Esta capacitación va a ser en vivo, 100% online, nos enfocamos en un proceso práctico, tienes una garantía, o sea que si es que tú adquieres el curso, no te gustó, de repente decías, no, pero yo pensé que de repente la doctora Carolina nos iba a enseñar más sobre tal o otra cosa, si no te satisfizo el curso, no te preocupes, tienes 30 días desde el día de la compra para poder solicitar tu reembolso. O sea que realmente apostamos a todo a que este curso sea muy bueno. Y realmente, si tienes la facilidad de poder conversar con Carolina o con alguno de nosotros, vas a darte cuenta que hay un montón de trabajo en la ejecución de todas estas presentaciones, de estas capacitaciones que son gratuitas. ¿Ya? Carolina y el equipo de Veterinario Emprendedor están trabajando todos los días para realmente darles algo que pueda ser de calidad, porque queremos que puedan sentirse a gusto con este aprendizaje. Y si no les gusta, solicitan su dinero de devolución. Vamos a tener bastantes casos clínicos. Carolina tiene bastante bagaje de eso y justamente ella viene grabando muchos de los casos que vienen presentándose para estas clases y además vas a tener material de soporte. Todo esto, habíamos mencionado, tiene un precio de $350. ¿Ok? Entonces, si tú quieres inscribirte en Anestesia 360, lo único que tienes que hacer es pagar este monto. ¿Para qué? Porque lo que queremos para ti es que estos $300 te permitan una evolución para que reduzcas el riesgo de que tus pacientes se mueran durante el proceso de anestesia. Queremos eso, que reduzcas ese riesgo. Adicional a esto, no queremos que por algún motivo las enfermedades ya existentes se agraven por un mal manejo anestésico o que en todo caso se produzcan nuevos malestares. Justamente $350 es lo que te separa de poder tener esta evolución, este aprendizaje. Vas a tener la capacitación desde el 19 de abril hasta el 19 de mayo y la idea es que tú puedas conseguir toda esta transformación. Si ahora no puedes enfrentarte con estas cosas, la idea es que después del curso sí lo consigas. Muy bien, ahora estamos en preventa, seguimos en preventa. La idea es que tú no inviertas $350, sino que inviertas menos. Tenemos la facilidad de que pagues solamente $175, pero ojo, esta noche culmina la presentación de este precio. Entonces, tienes hasta la medianoche, en este momento son las 9 de la noche con 10 minutos, acá en Perú, Ecuador, Colombia,
Y si tú quieres inscribirte, tienes hasta la medianoche para poder pagar solamente este monto. A partir del día siguiente, nosotros vamos a elevar el monto, porque poco a poco nos vamos acercando más a la fecha de esta capacitación. Así que tienes la facilidad de poder inscribirte con este monto ahora mismo. Si tú me dices, pero la verdad es que no tengo el dinero, no tengo esos $175 para invertir. Bueno, yo te preguntaría, ¿quisieras tener ese dinero entonces? Si no tienes ese dinero, ¿quisieras tenerlo? ¿Por qué? Porque muy pocas personas saben sobre anestesia realmente y nos damos cuenta que es algo muy importante, algo muy solicitado. Entonces, ¿qué te parece si tú eres una de esas pocas personas que realmente sepa sobre anestesia? Ya que estamos con el equipo de veterinario emprendedor, con la disposición, la guía, la tutela de la doctora Carolina Álvarez, para que puedas desarrollarlo. Entonces, imagínate, tienes a un perro que llega porque se le rompió la pata y resulta que tiene insuficiencia hepática. Entonces, tú te animarías, te sentirías listo, lista para poder desarrollar anestesia en este paciente. Si no estás todavía preparado, permítenos ayudarte, permítenos guiarte. Y como ya sabes, tenemos 50 disposición de poder regalarle a 50 de los 50 primeros inscritos algo muy especial. Pero ojo, desde el día de ayer ya solamente nos quedan 18 cupos. Así que, por favor, si quieres inscribirte, hazlo ahora. Para poder inscribirte, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video o al enlace que tienes en el chat. El primer regalo que te queremos dar es un protocolo de manejo anestésico, ¿ok? Para los distintos tipos de casuísticas más comunes que llegan a tu consultorio. Ojo, lo que nos decía Carolina ayer, estos protocolos vienen a ser guías, es una referencia, ya no lo tomes como un recetario, van a depender mucho de la casuística que tú encuentres y el ojo crítico que vamos a prepararte durante el curso de Anestesia 360. Adicional a esto, nosotros vamos a ofrecerte también un protocolo de AINES y antibióticos. Vamos a darte también una clase adicional de RCP, de lo básico al avanzado, porque imagínate que pase cualquier desgracia, entonces la idea es que tú puedas estar dispuesto y que tengas los conocimientos para saber cómo reanimar. Si son pocas personas, ok, ¿cómo nos distribuimos la chamba? ¿Y qué material necesitamos para poder hacer una reanimación? Luego vamos a tener una clase adicional de monitoreo de un paciente crítico, porque la idea es que después de que salga de un proceso de estabilización, ¿cómo lo mantenemos? Te vamos a dar una clase adicional, solamente para las 50 primeras personas, una clase adicional de manejo cat-friendly. Luego de ello, te vamos a dar una masterclass adicional sobre TIVA. ¿Por qué? Porque TIVA es el tipo de anestesia más común que se implementa en Latinoamérica. Entonces, es importante que tengamos una visión adicional de cómo manejar TIVA. Y lo que queremos en Anestesia 360 es que una vez que tú ya sabes sobre anestesia, que puedas tener los clientes que quieran pagarte esos servicios de anestesia. Por eso te queremos entregar 500 plantillas editables para que tú puedas promocionar tus servicios de medicina veterinaria como médico veterinario en Facebook, Instagram y tus estados de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, veterinario, tienes todo esto que tranquilamente podría estar costándote de manera separada unos $610. Tienes el programa Anestesia 360 en vivo, tienes el protocolo de manejo anestésico, los protocolos de AINES y antibióticos, RCP, monitoreo de paciente crítico, metodología cat-friendly, una masterclass adicional sobre TIVA y 500 plantillas editables, ¿ok? Pero no vas a pagar eso. Solamente vas a pagar $175 o 2 cuotas de $99, pero ojo, es hasta la medianoche. ¿Ok? A partir de la medianoche, el precio sube. Entonces, si quieres inscribirte, tienes toda esta disposición. Si gustas hacerlo, bienvenido. Si no, no hay ningún problema. Bienvenido siempre a las clases gratuitas. La idea es que podamos ofrecerte alternativas. Si te bastan las capacitaciones gratuitas, excelente. Pero si quieres profundizar y hacerlo mucho más rápido y tener esta presentación para una capacitación que pueda durarte un mes, y que logres cambios en un mes, bienvenido. ¿Ok? Solamente ingresa al enlace que tienes en la descripción de este video. Y si tú me dices, Yares, pero uy, $175 no los tengo ahorita en este momento, ok, separa tu cupo con $50. ¿Listo? Separas el día de hoy $50 para que puedas estar dentro de los 50 primeros inscritos y vas a tener la facilidad de tener los 7 regalos adicionales
y pagas la diferencia para el día de mañana, ¿ok? Tenemos esas facilidades. ¿Quieres mantener bajo control a tus pacientes anestesiados? Te damos la bienvenida a Anestesia 360. ¿Listo? Ahora sí, vamos a responder algunas que otras preguntas que tengan ustedes. Ya pasada la presentación comercial, vamos a responder algunas preguntitas que estaban muy interesantes y que veíamos acá con Carito. ¿Listo? Entonces, Carito, si me acompañas, te voy a agradecer bastante. Creo que acá tenemos una pregunta muy chévere. Ahí estás. No me he ido, acá estoy. Acá estamos. Listo, por acá tenía una muy interesante. Mira, Ana Luisa Vera nos pregunta, me interesaría saber, en una esterilización improvisada en campo, ¿ya? Que a veces ocurre, donde no contamos con todos los aparatos, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Si estamos en una situación un poco precaria, ¿qué podríamos hacer? De seguro tú has tenido que anestesiar en ese proceso, o has tenido que proceder con esas circunstancias. ¿En qué te fijas más tú? Bueno, antes que anestesiólogos, antes que cirujanos, somos semiólogos. Somos muy buenos semiólogos y así fue como lo que nos enseñaron en clase, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo, el paciente no les va a decir mentiras, pueden que no tengan un multiparámetros, pueden que no tengan un saturador mínimamente, que ya los venden pequeñitos, pero un fonendo, por ejemplo, lo tenemos a la mano mínimamente, un termómetro lo tenemos a la mano, podemos tocar al paciente, podemos sentir el pulso. Así que yo no estoy en desacuerdo totalmente si no tenemos la posibilidad de acceder a este monitoreo en hacerlo bajo estas ciertas condiciones, porque sabemos que hay condiciones que nos obligan a tratar a los pacientes así. Entonces, nada, pendiente de que esté respirando, pendiente de las mucosas, que no se pongan pálidas o cianóticas, estar tocando la presión del paciente, en este caso sobre todo en las extremidades, pulso metatarsiano que nos va a indicar si está bien o no perfundido el paciente. Eso sería como en cuanto al monitoreo, lo que podríamos tener en cuenta en estos casos. Y obviamente pues podemos auscultarse alguna arritmia o algún sonido anormal. Perfecto, la doctora Bárbara Gallinate de Bolivia, ella se acaba de inscribir el día de hoy en Anestesia 360. Bienvenida, doctora. Nos hace esta consulta. ¿Hay algún medicamento para aumentar la temperatura en caso de hipotermia? No, no, todos son medios físicos del paciente, por eso es mejor prevenir antes que lamentarnos no haber calentado al paciente antes. Todo es por medios físicos, el aumento de la temperatura, las bolsas, tenerlo en un lugar calentico, que pase a recuperación fuera del quirófano rápidamente, donde esté más caliente, con calentador, también puede ser de estos de vientecito, también ayuda bastante. Perfecto. Monfort nos hace esta consulta. Buenas noches. Si tengo un paciente joven, se usa dexametomidina. Dexametomidina. Y como complicación se observan bloqueos AB tipo 2. ¿Se puede usar atipamezol y atropina o solo revertidor? Bueno, hay varias cosas. Si yo le coloco el atipamezol, voy a despertar al paciente. Y no quisiéramos que se despertara en la mitad de la cirugía con el abdomen abierto, ¿cierto? Entonces, lo que hago es tratar la bradicardia. Le colocaría solamente atropina. Generalmente resuelven muy bien con la atropina. Resuelven y aumentan algo de frecuencia cardíaca. Muchas veces no hay un aumento marcado de la frecuencia cardíaca, pero sí digamos que se eliminan los bloqueos auriculoventriculares. Pero yo preferiría no usar o no revertir si estoy dentro del proceso quirúrgico, porque esto implicaría que entonces tuviera que tener a la mano, no sé, propofol para ponerle, porque se va a despertar rápidamente, se va a salir del plano quirúrgico y se va a empezar a mover. Y no quisiéramos que esto nos pasara. Entonces yo solamente coloco atropina. Por ahí creo que no lo mencioné, atropina yo la manejo a 0.04 miligramos por kilo endovenoso para tratar este tipo de situaciones en los pacientes. Muy bien, perfecto. Acá nos pregunta,
Daisy nos menciona, ¿no? Excelente plática, muchas gracias por nutrir nuestros conocimientos para un mejor desempeño profesional, ¿no? Ahí está, las palmas en realidad son para Carito. Gracias. Bienvenidos todas las personas que quieran capacitarse en estas sesiones gratuitas, aprovéchenlas. Enhorabuena. Hacemos por acá. Rodrigo Rivas nos pregunta, ¿y cuál es el motivo de bradicardia marcada en paciente postepidural con lidocaína, paciente adulto, raza pequeña? ¿Cuál es el paciente con lidocaína, paciente adulto, raza pequeña? Generalmente depende de la cantidad que ponemos, podemos tener bloqueos de los ganglios simpáticos, de los ganglios estrellados a nivel de la médula espinal. Entonces, estos bloqueos también generan esta disminución en la frecuencia cardíaca. Lo mismo que cuando lo hacemos con morfina, también tenemos, hacia dosis bajas, podemos tener hipotensión, hipotermia, bradicardia, debido a que obviamente en el sistema nervioso hay receptores opioides, entonces también podría provocarnos esos efectos sistémicos, así lo estemos colocando a nivel epidural. ¿Qué opina, doctora, del uso de acepromacina intramucosal? ¿Te ha dado efectos de repente gastrointestinales como vómito o diarrea? No, le ha usado intranasal en algún paciente como para comparar el efecto. Generalmente lo hago intramuscular, subcutáneo, pero lo he hecho intranasal con muy buena absorción y el paciente se tranquilizó sin ningún efecto gastrointestinal. De hecho, por los efectos o el mecanismo de acción de la acepromacina tiene o colabora con el efecto antiemético en los pacientes. Obviamente más de origen cinético, pero podría ayudarnos a manejar el vómito en los pacientes. Entonces, todo lo contrario, ninguno con vómito, ninguno con diarrea y con muy buena absorción a nivel nasal. Natalie nos hace esta consulta. ¿Esos saturadores de O2 de dedos, ¿ya?, de humanos, se podrían utilizar? ¿Qué tan sensibles son? Sí se pueden utilizar, sino que anatómicamente no están diseñados para nuestros pacientes. Entonces, a la hora de ponerlos, se dificulta mucho como que la lengua encaje o las lenguas son muy pequeñitas, entonces no va a haber buen contacto y no va a leer el pulso oxímetro. De sensibilidad son muy buenos, pero es más la cuestión anatómica de nuestros pacientes la que nos va a dificultar la lectura. Nicolás nos menciona, se ha descrito que la infusión FLK ha tenido efectos sobre el centro termorregulador adicional, sobre la ayuda del dolor. ¿De repente ha tenido alguna experiencia sobre ese tema, doctora? Sí, es muy buen analgésico esa infusión de FLK, pero recordemos que finalmente va a haber cierta depresión a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, va a haber algo de vasodilatación y finalmente pues va a haber pérdida del dolor. Como los pacientes están con un gasto metabólico bajo porque están con una infusión que generalmente los tiene algo adormecidos, la idea es tenerlos también cobijados, calientes, estar monitoreando temperatura. No es muy marcado realmente. Se me ha presentado más como los pacientes que salen de cirugía y los pongo con infusión, pero los que están hospitalizados que iniciamos infusión no es tan marcado esa disminución de temperatura. Daniel nos menciona, gases inhalatorios por emergencias quirúrgicas, ¿cuándo o no utilizar sevoflurano o isoflurano? De repente nos puede dar una orientación. ¿Cuándo utilizarlo? No. Bueno, nosotros tenemos muchos colegas y muchos propietarios tienen la concepción de que si es anestesia inhalada es mejor. Y realmente estamos como satanizando un poquito la TIVA. Hay pacientes que se van a beneficiar muchísimo de la TIVA. De hecho, los pacientes oncológicos no deberíamos usar gases inhalatorios como el isoflurano. En quien tengo un poco más de precaución, un poco descrito, pero en humanos sí hay más estudios sobre esto, sobre el uso de sevoflurano en pacientes con insuficiencia renal. Debería usarse con precaución. Solo tuve un paciente joven, me acuerdo que era una TECL de como de 9 meses, que era una OVH, súper bien, no se demoró la cirugía, estaba con sevoflurano y desarrolló insuficiencia renal.
que se la llevó en 8 días. La paciente se murió después de eso, con un monitoreo bueno, sin hipotensión marcada, y la paciente empezó mal, y tuvo cita obviamente con internista, con nefrólogo, y estudiando un poco pues todo el protocolo que se le hizo, porque uno se sienta a saber, Dios mío, qué le hice al paciente. Pues lo único que puede haber afectado era que hubiera algo de base, pero que se hubiera empezado a desarrollar o se hubiera despertado con el uso de sevoflurano. Es como lo único que me ha pasado. Si tengo que someter a un paciente a una cirugía, tengo la opción y no tengo contraindicaciones de usar gases inhalatorios, lo hago con gases inhalatorios. Eso sí está claro. Perfecto, y Daniel nos menciona, me acabo de escribir. Listo, Carito, lo convenciste. Bienvenido entonces, Daniel, y todas las personas que quieran conocer un poquito más de Anestesia 360, pues compartimos acá a continuación un enlace. Pueden entrar al enlace de la descripción del video. Muy bien. Alex nos hace esta pregunta. En caso de un paro cardíaco, ¿ya? Un paro cardiorrespiratorio, ¿cuál sería el medicamento de su elección, doctora? Si hay paro cardiorrespiratorio, como tal, tengo una actividad eléctrica sin pulso, tengo una sistolia, hago masaje cardíaco y coloco vasoconstrictores como adrenalina, epinefrina, incluso el uso de noradrenalina también está descrito en conjunto con el masaje cardíaco. Si recupero frecuencia cardíaca, ya utilizo atropina. Y algo que bueno, no me pasa muy a menudo, pero tengo, digamos, mucha casuística porque tengo ahí al ladito pues la hospitalización, y en estos pacientes que entran muy mal a cirugía o que llegaron por una urgencia, hicieron un paro cardiorrespiratorio y logran salir, es muy importante darle soporte cardíaco porque es un corazón que se murió, que ya está enfermo, así que lo que, digamos, me ha ayudado un poco a que esos pacientes salgan de todo y no recaigan, que es lo que comúnmente pasa en ese paro cardiorrespiratorio, es hacerles o darles soporte cardíaco con una infusión de dobutamina, si tengo dobutamina, o dopamina. Eso ayuda bastante. Buenísimo. Mariela González nos dice, ya me fui. Listo, bienvenida, Mariela. Va a ser un gusto que podamos estar contigo. Conociéndonos un poquito más y que sobre todo puedas ir entendiendo cómo podemos ir manejando el tema anestésico. Para todas las personas que quieran inscribirse en Anestesia 360, recordemos, las clases van a empezar el día 19 de abril hasta el 19 de mayo. Van a ser las clases los días martes y jueves desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Muy bien, en horario de Perú, Ecuador, Colombia. Poqui nos menciona, buenas noches. Si tenemos una esterilización, ¿ya? Si en una esterilización después del uso de ketamina se presenta una complicación o una apnea, ¿qué medicamento podríamos utilizar para estabilizar al paciente, doctora? Bueno, después del uso de ketamina, aparte de que se despiertan un poquito disociados o que alguna vez pues, puedan presentar complicaciones como convulsiones, si el paciente entra en apnea, hay que ventilarlo, entonces eso llevaría a intubarlo rápidamente para poderle dar ventilación y determinar qué está pasando, ¿cierto? ¿Por qué hizo una apnea? ¿Todavía tiene frecuencia cardíaca, sí o no? ¿Todavía está muy dormido, sí o no? ¿Cuánto tiempo va a necesitar que lo esté ventilando? Es muy raro con ketamina, de hecho la ketamina dentro de su mecanismo de acción hace liberaciones de catecolaminas, entonces te favorece frecuencias cardíacas y favorece también la presión del paciente de manera que pueda estar estable durante la inducción y durante la cirugía. Con respecto a la ketamina, solamente he tenido convulsiones y obviamente si te entra en apnea habría que intubar inmediatamente y ventilarlo. Ya sería estabilizar y mirar qué fue lo que lo provocó. Hay pacientes como los braquicéfalos que son perezositos, que tienen un esfuerzo inspiratorio mayor, que eso también lo vamos a ver en una de las charlas gratis, que favorece en recuperación que presenten apneas. Humberto Mora nos consulta. En un paciente hipotenso, respondedor con fluidos, ¿cuál debería ser el manejo de rescate? ¿Con bolos o aumentando la velocidad de infusión con bomba? En un paciente hipotenso,
Bueno, si está hipotenso y me responde a los fluidos, maravilloso, es lo primero que uno hace. Yo abro a chorro, obviamente miro cuánto le estoy poniendo, no generar un edema tampoco es la idea en los pacientes, pero sí es ser como colocarlo a chorro, pero ser conservadores al mismo tiempo. Velocidad de infusión, si necesito que el paciente por lo general recupere fluidos rápidamente, estoy hablando de unos 90 ml aproximadamente, que es incluso la dosis que usamos cuando el paciente está en shock, para que 90 ml por kilo para que pueda volver. No llegamos al tope, pues imagínate 90 ml en un paciente mucho mayor, de un peso mayor, pues no llegamos hasta ese punto. Generalmente al 1 o 2 minutos el paciente ya está recobrando otra vez presiones normales. Muy pocas veces no ha habido la necesidad de colocar medicamentos para manejar la presión, pero si tuviera que hacerlo, si solamente fuera aumentar presión arterial, utilizaría etilefrina, que sería el indicado en este caso. La doctora Lizeth Gutiérrez nos pregunta, ¿la acepromacina puede utilizarse sublingual? Sí, pues digamos que hay buena absorción por mucosa, sino que sublingual, no sé si se refiere a que inyectarla sublingual o aplicarla sublingual. Sí, hay buena absorción por mucosas también. Digamos que no es muy práctico porque causa salivación, porque no sabemos cuánto del medicamento va a absorber el paciente, así que prefiero otras vías, pero sí está descrito que por mucosa puede haber buena absorción. Y aquí engancho con la pregunta de Diana. ¿Cuántas gotas o dosis recomienda aplicar de acepromacina intranasal? Esto es complicado. Yo lo que hago es manejar la dosis un poco más alta de lo que lo manejaría si la fuera a aplicar intramuscular o endovenosa, porque obviamente va a haber pérdida, no toda se va a absorber, se va a demorar más en llegar a circulación sistémica como si la aplicara pues en tejidos de alta irrigación. Entonces manejo la dosis más alta, puedo, generalmente la manejo 0.02, 0.03, puedo irme hasta 0.5 miligramos por kilo en este caso y mirar cómo le va al paciente. Perfecto. Les gusta mucho, veo, manejarla por vías diferentes, intranasal sobre todo, por mucosas diferentes. Bueno, la idea es poder, justamente con anestesia 360, poder tener unos parámetros o unas guías de por dónde sería la mejor manera, ¿no? O sea, igual, la medicina no es una sola, ¿no? Siempre van a haber distintas alternativas, pero lo ideal es que tengamos ciertas orientaciones porque así podría ser mucho más fácil o podrían al menos los resultados ser más previsibles, ¿ok? La doctora Verónica le dice, excelente charla, doctora, muy clara, precisa y con muchos tips. Qué bonito. Gusto. Elisa nos pregunta, ¿cuáles medios químicos farmacológicos recomienda en caso de hipertermia? Bueno, hay que determinar por qué es la hipertermia. Si es porque hubo sobrecalentamiento, medios físicos. Entonces, mojar las patas con alcohol funciona muchas veces, o las orejas también se pueden mojar con alcohol en un lugar ventilado. Sería como, incluso sábanas mojadas también se usan mucho. Si tuviera que usar un medio farmacológico para disminuir la hipertermia, que prefiero no hacerlo si no es obviamente por un origen, digamos explícito, como por una infección en el paciente, pero lo he hecho, le he aplicado dipirona. Dipirona al paciente, perro, 28 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo, y en los gatos generalmente responden muy bien a los medios físicos. Buenísimo. Carol Andrea nos dice, no encuentro dónde inscribirme. Carol, lo único que tienes que hacer es entrar al enlace que acabamos de compartir en el chat, ¿ya? En el chat de Facebook, en el chat de Instagram, perdón, en el chat de YouTube, o ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video. Muy bien. Y Leonardo nos dice, me interesa, por favor, ¿me pueden separar un cupo? Leonardo, va a depender de ti. Tienes la opción de poder inscribirte hasta el día de hoy a medianoche, ¿ya? Solamente pagando $175 o $99 una cuota el día de hoy, y dentro de 30 días se te consideraría otros $99 más. Así que, disposición, depende de ti.
querido compañero, lo único que tienes también es que hacer es, puedes separar tu cupo con $50. Ingresa al enlace que tienes en la descripción de este video para que puedas acceder a la información. De repente te interesa, de repente está dentro de tus objetivos y Anestesia 360 podría ser una muy buena alternativa. ¿Listo? A ver, continuamos. Acá David nos hace esta consulta, que me parece muy interesante, Carito. Excelente charla. ¿Cuánto tarda usted, doctora, ya, un promedio, en abordar al paciente? ¿Ya? ¿Cuánto tardas en abordar al paciente? Desde que inicia su premedicación hasta que ya le puede decir al cirujano, listo, todo tuyo. Bueno, no todos los premedico, no todos veo la necesidad de premedicarlos. Generalmente, si los premedicara, sumaría 10 minutos más a lo que normalmente me demoro. Yo puedo montar el paciente ya después de haberle evaluado, digamos, lo canalicé y lo voy a montar y tenerlo listo, no sé, con medicación y con todo el monitoreo, unos 13 minutos. De ahí, desde que lo canalizo y el cirujano empieza la cirugía, generalmente cuando es con todos los juguetes. Con la limpieza, cómo se debe hacer, y tenemos estudiantes que eso puede demorar un poquito más porque obviamente están en proceso de aprendizaje, en promedio media hora, desde que yo lo tengo hasta que el cirujano hace la primera incisión, media hora, donde digamos no son tan estrictos como con todos los pasos, podríamos estar hablando de desde que lo canalizo hasta que el cirujano empieza a operar 15, 20 minutos. Perfecto, muy bien. José Melgarejo nos dice, inscrito, listo, bienvenido José. Carito, te quieren conocer, Armando también, ya estoy inscrito. Listo, buenísimo, bienvenido. Edwin nos pregunta, en una cesárea, ¿qué medicamento recomienda para anestesia? Bueno, hay muchas, podríamos abordarlo en uno de los temas de los pacientes especiales. Más fácil te puedo decir que no utilizar barbitúricos porque atraviesan esa barrera placentaria, no utilizar alfa-2 por ningún motivo, disminuyen el riesgo incluso a nivel uterino, no utilizar ketamina. Sí se puede utilizar o hacer una neuroleptoanalgesia. A mí me gusta mucho. Obviamente hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Por ejemplo, me ha funcionado muy bien premedicarlas con acipromicina tramal a dosis bajas y generalmente se dejan manipular al punto de acostarlas sobre la mesa, boca arriba, felices de la vida, se dejan hacer la limpieza, despiertas. Se dejan colocar los campos y cuando el cirujano va a incidir, la duermo. Ya la induzco con la anestesia, generalmente con el propofol, que tiene un metabolismo rápido, no va a haber tantas complicaciones con los cachorros, entonces la duermo y la intubo en esa posición, que sí a veces es un poquito complicado, pero más fácil te digo que no usar en ese tipo de pacientes. Buenísimo, perfecto. Camila Díaz nos dice, muchísimas gracias, doctora, muy agradable la clase del día de hoy. Mañana a primera hora me estoy inscribiendo en el curso de Anestesia 360. Listo, tiene todos los puntos que se necesitan. Listo, Camila, bienvenida. Qué bonitas palabras, Carito, la gente está muy contenta con las capacitaciones que nos están dando. Yo te agradezco mucho tu disposición, el tiempo que nos estás dedicando a estas charlas. No, a todos, muchas gracias por estar acá. Listo, y vamos culminando ahora sí. Había visto esta pregunta de la autora Maritza. Me gustaría, por favor, incluir el tema de conversión para calcular la dosis de FLK. Me confundo un poco con ello. Saludos de Perú. ¿Es de repente, Carito, lo que habíamos estado hablando ayer por la noche? Sí, exactamente, cómo hacerlos. Sería bueno poder hacer un ejemplo para que ellos vean cómo se hace en alguna de las charlas. Listo, entonces, Maritza, vamos a profundizar estos temas en Anestesia 360. Si quieres conocer un poquito más, pues te damos la bienvenida. Igual habíamos estado hablando en la charla ayer sobre esto y vamos a estar compartiendo material también, material gratuito, vamos a estar compartiéndolo en los grupos de WhatsApp. Pero si quieres profundizar sobre ello, pues te invitamos a la capacitación. Ahí va a ser mucho más fácil poder explayarnos un poquito más. ¿Listo? Y si tienes preguntas, vamos a tener una facilidad de poder respondértelas. Y por acá nos estaban preguntando, alguien creo que tenía problemas para poder entrar.
Sí, mira, acá Leonardo nos decía, hola, ¿cómo me inscribo? Leonardo, solamente tienes que ingresar al enlace de la descripción de este video, ¿ya? O al enlace que acabamos de compartir por WhatsApp. Si quieres comunicarte con alguien de soporte, solamente envíanos un inbox por Facebook, ¿ya? Y nosotros vamos a poder orientarte en horario de oficina. Y si quieres inscribirte o tienes una duda específica para tu inscripción, ingresa al enlace de WhatsApp. Ingresa al enlace que acabamos de compartir porque te va a enviar un WhatsApp. ¿Ya? Te vamos a compartir información y además va a haber un ejecutivo que va a poder orientarte en cualquier consulta que tú le quieras dejar. ¿Listo? Y creo que con eso ya vamos terminando. Muchísimas gracias a todos los médicos veterinarios. Cuéntame, querido. Hubo algo que se me olvidó mencionar y por ahí me contaron y quería como hacer la acotación y bueno, yo no hablé de frecuencias cardíacas altas porque no es lo más común, pero sí tenemos lo que llamamos taquiarritmias, diferente a una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, que son situaciones sujetas a desfibrilación, en este caso, para lo que tendríamos que tener un desfibrilador, pero las taquicardias sí se pueden manejar con lidocaína. Ojalá la persona que haya hecho la pregunta esté escuchando todavía. En perros se puede manejar con lidocaína 2 miligramos por kilo endovenoso, cuando hablamos de una taquicardia, obviamente patológica en el paciente, una taquiarritmia. En gatos no se recomienda el uso, de hecho la dosis tóxica es mucho más bajita que en el perro de la lidocaína, todos se deberían usar con mucha precaución. Solo lo utilicé una vez en un gato porque dije, bueno, se va a morir, ya que más, miremos a ver si de pronto le sirve, y no le sirvió. Ese obviamente pues falleció, pero sí se puede usar en perros endovenoso 2 miligramos por kilo para tratar las taquiarritmias, no taquicardias ventriculares, no fibrilaciones ventriculares, pero sí taquiarritmias. Buenísimo, perfecto, muchísimas gracias, Carito, por la explicación. Maritza nos dice, listo, me inscribo, bienvenida. Arturo, me encantó la plática, bienvenida, muchísimas gracias. Ok, ahora sí, vamos saliendo porque ya, disculpen, hay un montón de preguntas, hemos querido abarcar la mayor cantidad, pero bueno, gracias. Igual los esperamos el día de mañana. Si tienen más preguntas, de repente mañana podremos tener la oportunidad de poder responderlas. ¿Mañana de qué hablamos? Mañana hablamos de gatos, ¿correcto? Sí, mañana hablamos de gatos. Mañana vamos a hablar de anestesia en felinos. Entonces, muchísimas gracias a todos, Carito, te dejamos descansar, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una muy buena noche y aprovechen el descuento que tenemos hasta la medianoche de hoy. ¿Ya? Hasta luego. Gracias a todos, feliz noche.